Gracias por venir, abogado, para hablar un poco sobre el debate que se armó a raíz del anuncio del presidente. Antes que nada, bueno, tu análisis ante lo que dijo el presidente Mauricio Macri, principalmente la pregunta que nos hacemos todos ¿es inconstitucional esto? Bueno, hay seguramente una posibilidad de planteos como en toda herramienta de estas que salen con mayor rapidez legislativa de la que los hombres de derecho estamos esperando, ¿no? Constantemente estamos viendo como hay proyectos que pelean por algún statu quo jurídico que va a ir adquiriendo a través del tiempo, a través de la discusión parlamentaria, y este ha venido como entre gallos y medianoche a suplantar dos que venían peleando con mucha fuerza en los últimos 2 años. Primer análisis ese. Segundo, yo les diría que es una herramienta muy útil para el combate al narcotráfico, para el combate a todas las cuestiones relacionadas a la narcocriminalidad, a la corrupción establecida en entes estatales o por fuera. Sí, porque creo que el objetivo que tiene esto, estamos todos de acuerdo. Total, ¿no? hay Estamos nadie todos de en contra acuerdo. de eso. Claro, no es que por ahí algunos dicen, pero ¿cómo van a cuestionar que el Estado intenta hacer esto? No se cuestiona eso, sino por ahí la forma de llegar a un decreto. La forma, por supuesto, que como hombre de derecho no me gustan los decretos de necesidad de urgencia. A ningún abogado que sienten en esta mesa les van a gustar, pero como herramienta yo la veo muy positiva. Muy positiva en el marco de un combate generalizado, como entiendo yo se está haciendo. He leído el decreto de necesidad de urgencia. Hay una suerte de pretensión de enmarcarlo en el proyecto de Justicia 2020. Lo veo bien desde ese punto de vista. Los cuestionamientos desde el ámbito constitucional que se le van a hacer seguramente es porque la Constitución establece que un decreto de necesidad de urgencia tiene que tener determinado sesgo, y este es como que se involucra con la cuestión penal. ¿A dónde termina, ¿A dónde termina esto? Porque la gran duda es esa. Si empieza el Estado, bienvenido sea, el narcotráfico, a decomisar y a recuperar dinero... Y aparte con procesos sumarísimos, claro, procesos sumarísimos en el ámbito civil. Es decir, no vamos a tener que esperar durante 4 o 5 años que un juez civil diga, esto, señor, no es más suyo. Vamos a tener un proceso muy corto. ¿De cuánto tiempo? 3 o 4 meses. No, yo diría, no sé si 3 o 4 meses, porque hay una suerte de posibilidad recursiva. Esto llega a la Cámara Civil y luego a la Corte Suprema, es decir, que no van a pasar 3 o 4 meses. Pero seguramente no van a pasar los 7, 8, 10 años que la justicia penal en Comodoro Pi nos tiene acostumbrados. Está bien, Cristian, esa parte es interesante y estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la presunción de inocencia de las personas, que es algo que está muy cuestionado hoy en el ámbito jurídico de este DNU, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cae en un juez que es arbitrario, en un país donde además el Poder Judicial muchas veces es apéndice del Poder Ejecutivo? Sí, muy buena la pregunta, porque hay que separar. En el ámbito judicial nosotros hablamos de causas penales, de asuntos civiles, pero en realidad, procesalmente, técnicamente, hablamos de objetos procesales. ¿Qué significa un objeto procesal? Es, yo me robo este celular. Y el hecho de robar el celular es un objeto procesal. Si yo le involucro a ella de alguna manera porque se lo vendí, o vos lo viste y hiciste la denuncia, bueno, esos son causas penales que puede llevarse a la misma, pero el objeto procesal es mi relación, Cristian Poletti, con el robo, con el hurto de este celular, con el hecho antijurídico, con el hecho que se está tratando de investigar. Si yo me fijo que esto es investigar el narcotráfico, yo acá tengo un objeto procesal, una causa penal. Me voy para la justicia civil y acá tengo otro objeto procesal. El objeto procesal es mi relación, si es fiel, si no es fiel, si es jurídicamente legítima o no, con un bien determinado, con una acción en una empresa, con una casa, con un barco, con un avión, como el que anda usando la Policía Federal de Lázaro Báez. La realidad es que al cambiar los objetos procesales, yo no estoy hablando de la inocencia o de la culpabilidad de esta persona, estoy hablando de su relación económica. Ahora, hiciste referencia... Y ahí estamos. Ese es el problema que se produciría en el ámbito penal. En el ámbito civil no, ya tenemos, en el ámbito penal ya lo tenemos con el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es un delito muy cuestionado y que se dice, bueno, vos tenés esta casa, a ver, probame por qué la tenés. No, pará, yo la tengo, la tenía de antes de este proceso, ¿por qué la tengo que probar? Esos cuestionamientos, bueno, han sido zanjados por alguna que otra falla, pero... Diferencia que yo sé que vos me vas a decir que no es jurídica, porque no es jurídica, sino que tiene que ver casi más con lo político, y es, esto abarca 2 horizontes, el del narcotráfico y el de la corrupción, los hechos de corrupción política. ¿Vos ves que el tratamiento va a ser igual? A mí se me ocurre como capricho que en los casos de narcotráfico esto va a tener un tratamiento quizás distinto en cuanto a la cuestión de los recursos y a la aceptación o al choque con la justicia que lo que puede ser en el narcotráfico. Es decir, ¿lo ves igual en la aplicación en los 2 rubros a los que se refiere? Bueno, ahí entra la política por la ventana. Lo hemos hablado con Cata 1000 veces en Comodoro Pi. Cuando la política se mete por la ventana, la justicia sale corriendo, despavorida. Y verdaderamente ya hemos visto que no ha pasado igual, ¿no? Estas peleas
en el ámbito legislativo han sido exclusivamente por la faz política de la discusión. No han discutido por el barco que le sacaron al narcotraficante. Nadie va a ir Seguramente a nadie lo va a defender. que estamos viendo en la foto de un narcotraficante pase al Estado. Pero ahí van a decir lo que hablábamos recién con Cata, el juez arbitrario, el que está en el segundo, en el cuarto piso de Comodoro Pi, si hay algún arbitrario o no, o por lo menos no está relacionado con mis afectos políticos. Bueno, él me va a decir, bueno, en este caso no, en este caso se va a la justicia civil. Claro. En este caso han previsto eso y... ¿Pero qué te asegura que en la justicia civil no haya un juez arbitrario? Bueno, ¿quién te asegura que no haya un juez arbitrario en el país? Sí. Que no todo sea arbitrario. Siguiendo esa línea, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Qué pasaría, imaginemos una situación hipotética, qué pasaría si efectivamente la justicia no prueba una situación, eso ya se decomisó, ya lo tiene el Estado, ya lo utilizó el Estado y finalmente se llega a la conclusión de que no había delito? Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay una suerte de indemnización que tiene que venir post facto. Es decir, no te puedo devolver el bien. El bien lo usa la Policía Federal y... En el decreto dicen equivalente en dinero. Claro, en dinero. Pero, por ejemplo, está el caso Cuadernos. Está Gerardo Ferreira preso. Electroingeniería, el Estado dice, esta empresa la tomaste de la corrupción, la recupera el Estado. La causa sigue. Bonadío es arbitrario y de golpe Bonadío cambian los tiempos políticos y Bonadío dice, Ferreira me parece que es inocente. Como pasó con Muñoz, por ejemplo. Claro. Durante el kirchnerismo, Bonadío investigó a Muñoz y lo sobreselló. Ahora lo está investigando casi por los mismos delitos. Pasar la empresa y devolver el dinero. Me cuesta hipotizar sobre esas circunstancias que ustedes plantean porque estamos hablando de un sistema jurídico que de legalidad, de estabilidad jurídica y de confianza en la gente tendría muy poco. Entonces yo desde este ámbito jurídico, no judicial... Y pero las soluciones se están pensando para los jueces que tenemos, para la justicia que tenemos, que ese es el problema, ¿no? No habría una ley entonces que podríamos confiar en ella. Las leyes son herramientas. No, es que el tema es que se ponen parches en vez de tratar de solucionar el sistema, que son los grandes problemas. Pero también es cierto que el Congreso no quiso avanzar. Sí, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Quiso avanzar. Yo tengo que esperar a los hombres de leyes que me hagan la ley para la sociedad y para lo cual están elegidos. Pero además, ¿dónde está la necesidad y dónde está la urgencia? No te gusta, pero si se reúne, cuando se reúna la comisión, la bilateral de trámite legislativo, y ratifique este decreto. Ya estamos hablando de una ley perfecta. ¿Ahí te empieza a gustar? Por supuesto. No me gusta en general nada que salga del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no está para eso. Perfecto, por supuesto. La ley necesita un periodo. Pero yo te lo pregunto por eso, ¿la letra vos te gusta? ¿No te gusta la letra como herramienta? Me gusta. Tengo algunos cuestionamientos de tipo constitucional. La forma. Pero claro, porque la termina en la nada. Pero es clave, ¿por qué? Porque los abogados vamos al inicio, al origen, a la génesis de estas cosas. Sí. Y seguramente si yo defiendo a algún narcotraficante o algún político, cuando le quieran sacar esos bienes, voy a hacer el planteo constitucional y voy a llegar a la corte y voy a pelearme con todo el mundo. Pero además, Cristian... De eso se trata el libre juego de la justicia, ¿no? De que tiene que haber acusadores y tiene que haber defensores, porque si no, el proceso penal o cualquier proceso en sí no va a funcionar jamás. Si no tenemos las dos voces peleando y de esa pelea algún juez equidistante, ni arbitrario ni acomodaticio, se aleja en la placidez de su escritorio, decide, después de escuchar esas dos voces, no vamos a tener justicia nunca. Esto es una herramienta, tomémosla como una herramienta pensado en una época política, en una época electoral, y sí. Claro, eso te iba a preguntar, ¿te da la sensación de que es en el marco de un año electoral y de que a lo mejor fue una medida que maquilla más de lo que realmente puede llegar a pasar? Desde el 94, la reforma constitucional hasta ahora, con las cuestiones electorales cada 2 años, nada es no electoral. También es electoral y también está la idea en Argentina que ganan siempre los malos. Bueno, en mi ámbito yo estoy acostumbrado a leer cosas mías de mi actividad profesional la corrupción, en los diarios todos los días. Y antes no pasaba que un abogado penalista leía asuntos de él o asuntos de algún conocido en el diario todos los días, en primera plana. Y bueno, estamos acostumbrados a que la cuestión penal sea tomada como primera plana o ocupe un montón de espacios en todos los ámbitos de información masiva. Y bueno, de eso se trata. Esto es una herramienta, como hablábamos otra vez de los taser. Es una herramienta. Si yo tengo una herramienta y la uso mal, y bueno, la voy a usar para hacer un montón de cosas que están mal. Sancionaré al que la usa mal. ¿Cómo sanciona a alguien que usa mal una herramienta legislativa como esta? Claro. Y bueno, ese barco, en vez de quedar para la prefectura, se va a ir de vuelta para los narcos. Tratemos de que no pase. Esa no la veo que vaya a pasar. No. Más bien una estancia tirada por ahí, sí, pero no. Toda excavada. Cristian, muchísimas gracias por venir. Un placer recibirte siempre.